pero le pido al doctor Hugo Laparra y al doctor Gabriel, pasen acá al frente por si alguien tiene alguna duda. Pues se abre una rama más del algoritmo, ¿no? El acceso vascular es algo que ustedes van a ver mucho en el día a día, independientemente de la especialidad que tomen o desde el servicio social cuando se encuentren laborando, porque la prevalencia de falla renal en México es muy alta y la necesidad de accesos vasculares anda arriba de 48,000 pacientes y tienen los accesos vasculares un porcentaje menor. De esos 48,000 probablemente un 5 a 7% lo tendrán con fístula, los demás lo tienen con catéter. Entonces la necesidad de tener una fuerza de trabajo para que se le ofrezca al paciente la mejor alternativa de tratamiento pues es muy grande. Y ya vieron la importancia que tiene la fístula, porque es una línea de vida que le garantiza la supervivencia a una persona con una buena calidad de vida. Gabriel nos presentó cuántos años puede vivir una persona con un buen acceso, dializándose continuamente, y le permite tener una vida prácticamente normal, con el requisito de estar acudiendo a los centros de hemodiálisis a hacer de forma programada este procedimiento de hemodiálisis. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? Gracias. En los aneurismas, como nos explicaba, ¿existen grados en los que sean más peligrosos dependiendo del tamaño o el lugar? O quisiera saber si es por tamaño o lugar que se clasifican en más peligrosos o menos peligrosos. En general, una fístula autóloga, o sea, cuando se crea una fístula con la vena del paciente, en general todas las fístulas van teniendo cierto grado de degeneración. Como les comentaba, pues finalmente las venas no están hechas para ser puncionadas 2 o 3 veces por semana, y menos con calibres grandes. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se decide? Es, uno, en la medida que el aneurisma va creciendo, estos aneurismas, digamos, siempre son peligrosos partiendo de la premisa de que están subcutáneos. No hay, prácticamente es muy delgada la piel, prácticamente debe medir 2 milímetros a lo mucho la piel, justo que lo cubre. Y entonces todos son peligrosos. Sin embargo, sí, no podemos ponernos tan estrictos de inmediatamente cuando se hace una degeneración, porque cada intervención disminuye las posibilidades de que a largo plazo la fístula vaya a ser exitosa. Habitualmente, cuando están por arriba de los 25 a 30 milímetros, o sea, 2.5 a 3 centímetros de diámetro, habitualmente es cuando ya es lo más recomendable considerar resecarlos. ¿Por qué? Porque el riesgo de ruptura, conforme va creciendo, evidentemente van aumentando. El temor del mismo paciente es que en alguna sesión, pues de repente ya haya un sangrado que no se pueda contener, y aquí tenemos una conexión de un sistema de alta presión, como es la arteria, a un sistema de alta capacitancia, como es la vena, y entonces la cantidad de sangrado que puede haber ahí es realmente impresionante. La clasificación, hay diferentes maneras de clasificarlo, no necesariamente por el tamaño, sino efectivamente por la localización, si están conjuntos, si tienen zonas sanas entre ellos, pero esto tiene que más relación con la planeación quirúrgica de qué es lo que se puede hacer para tratarlo de resolver. Algunas veces se puede hacer la reconstrucción, como vieron, en algunas otras ocasiones lo que hacemos es resecamos por completo el segmento y utilizamos un pedazo sintético para volver a conectar, etcétera. Gracias. Adelante, acá enfrente. Naim, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el protocolo de vigilancia posterior a la cirugía para la creación de la fístula arteriovenosa? ¿Cada cuánto tenemos que darle el seguimiento al paciente para verificar que la fístula esté competente? Mira, eso es muy importante y voy a complementar tu pregunta, porque además de la vigilancia postoperatoria, la preoperatoria también es fundamental. Eso se llama laboratorio vascular no invasivo, que lo hace el mismo cirujano vascular que va a hacer la fístula, y que consiste en hacer una evaluación con métodos, por ejemplo, ultrasonido, como las imágenes que les mostré, donde nosotros podemos ver la calidad de las venas, cuánto miden, si el flujo es adecuado, si es compresible y si tiene factores para que vaya a madurar, porque como decía Gabriel, no todas las fístulas maduran. Entonces ahí tú puedes prevenir una fístula que va a tener cierto grado de complicación. Después de la fístula, habitualmente nosotros la vemos también con el ultrasonido.
habitualmente cada semana, después la vemos posteriormente tal vez al mes y a las 6 a 8 semanas para ver si ya es candidata a ser puncionable, ¿no? Pero es un protocolo que, como te explico, incluye pre, trans y postoperatorio. Los de arriba tienen preguntas, que no les ganen los de acá abajo. Bien, acá atrás. Bueno, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es de que si todas las fístulas son reversibles y, bueno, la segunda es que de ser así, el crecimiento que se hace por la misma fístula, o sea, de manera estética, igual retorna a su tamaño normal o se queda así. Ok, la pregunta es si cuando se quita la fístula, o sea, se revierte, ¿es la pregunta o...? Sí, o sea, si se puede quitar una fístula. Ah, bueno, hay una parte del protocolo, es algo bien interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente al que tú le creas una fístula autóloga, se hemodializa de manera exitosa y a los 4 años es llevado a un trasplante renal? Y el trasplante renal es exitoso, ¿no? Entonces, es interesante porque las fístulas, evidentemente, a largo plazo pueden dar algunos cambios, inclusive en el corazón y todo lo demás, pues si se dejan por periodos muy largos de tiempo. Y es muy interesante porque muchas veces el paciente es referido precisamente para retirarle la fístula. Inclusive hay un componente emocional. O sea, un paciente que ha llevado exitoso un trasplante quiere que le quite la fístula muchas veces porque eso le ayuda como a soltar, ¿no?, ese pasado que tuvo de estar viniendo a la diálisis y todo lo demás. O sea, es como una forma de autoafirmar que su trasplante es exitoso y todo lo demás. En estos pacientes se llega a hacer, se cierra la fístula y habitualmente el resultado, digamos, estético es adecuado siempre y cuando no haya aneurismas muy grandes. Cuando algunos tienen aneurismas muy grandes, obviamente ese espacio se va a trombosar y se va a hacer una voladura, ¿no? Y entonces, si son muy grandes, sí lo que preferimos es retirar los segmentos de aneurisma para que le quede estéticamente bien. Pero una fístula que no tiene grandes degeneraciones, habitualmente cuando la cierras, pues es mínimo ya el cambio y sí, estéticamente hay un buen resultado. Y obviamente los cambios hemodinámicos en los principales y desaparecen. Dos cuestiones. En la primera, ¿a qué se debe que al paso de los años siga prevaleciendo el uso del catéter? Y si es así, bueno, usted mencionó que se sigue usando porque muchos pacientes no son adecuados, ¿no? Y en ese caso, en el caso de que un paciente usara un catéter, ¿se puede cambiar a fístula sin que el paciente tenga alguna complicación con el catéter? Sí, hay varias cosas que comentar aquí. Quisiera empezar por los criterios de referencia oportunas a nosotros que somos los especialistas en hacer las fístulas. Como mencionábamos aquí ya varios, a veces ya recibimos los pacientes más complicados cuando lo que se tendrá que hacer es previamente mejor una adecuada planeación. De hecho, hay una iniciativa que se llama Fistula First, que lo que define es básicamente planear con tiempo el acceso vascular, porque si no, luego llega el paciente ya con criterios dialíticos y catéter. A veces también no hay el recurso, la infraestructura y los modelos de referencia temprana. Y eso ha generado en México, porque hay otros países que ya van muy avanzados en este entorno. Si hay pacientes que, por ejemplo, tienen catéter y se puede plantear una fístula, pero bien evaluado, no como el paciente que nos mostró Gabriel, que ya tiene una estenosis muy severa de venas centrales y que al hacer la fístula, al contrario, le generas una complicación más todavía, ¿no? Y pues sí, los catéteres, hay indicaciones de los catéteres, tampoco es así que sea lo peor. Por ejemplo, un paciente de edad muy avanzada, de 80 años, no le vas a ofrecer una fístula porque va a ser falla cardíaca, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien los casos. Solo agregar que efectivamente, por ejemplo, se ha visto que las personas mayores de 80 años con enfermedad renal terminal, muchos mueren antes de que su fístula haya madurado. Entonces, sí, como dice el doctor, hay casos específicos. El catéter, aquí el punto es que el catéter casi siempre se usa en un escenario de urgencia. Y la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es posible que este paciente haya llegado a un escenario de urgencia? Si fue una falla renal aguda, es entendible, pero ese catéter va a estar poco tiempo, porque nada más es en lo que se restablece. Aquí el problema más bien es que nos preguntemos, ¿cómo este paciente, el escenario más común en nuestro país, tiene diabetes mellitus desde hace 25 años, lleva un seguimiento regular aparentemente con su médico de cabecera, tiene insuficiencia renal que fue progresando por los diferentes estadios clínicos desde hace
5 años, y cómo es posible que en todo este tiempo a nadie nunca se le ocurrió referirlo oportunamente para crear una fístula de manera temprana, y entonces llega el día en el que ya está con la urgencia dialítica, y entonces pues, el catéter es lo que le salva la vida, o sea, es la obligación y se le pone, pero eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué pasó en todo este tiempo que el paciente fue avanzando con su enfermedad renal y pues nunca nadie nos dimos cuenta, aunque todos sabíamos que iba a progresar hasta llegar a ese punto y que se le referiría oportunamente? Doctor, ya se mencionó que bueno, el catéter pues les salva las vidas, ¿no? En caso de urgencias dialíticas y que a pesar de ese programa de Fistula First, pues se tiene que poner el catéter, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, ¿existe algún tiempo permisivo antes de que se creen complicaciones con el uso del catéter? Bueno, no es que nada. Mira, hay varias cosas importantes. Primero, la verdad es que es una respuesta difícil, o sea, es una pregunta difícil, porque te puedo decir, por ejemplo, que hay una respuesta primero variable e individual. No todos, es una mentira pensar que el 100% de los pacientes que han tenido un catéter van a desarrollar algún grado de estenosis significativa. Hay que acordarnos que las venas son vasos de capacitancia, entonces se pueden adaptar muy bien para manejar volúmenes grandes de flujo. Habitualmente, en un periodo más o menos de 3 semanas en adelante es cuando se empieza a ver más el problema más agudo. Existen estrategias, por ejemplo, que es colocar un catéter temporal, de manera temporal, y que te dé tiempo de crear una fístula, por ejemplo, sintética, que no tengas que esperar hasta que madure para quitarle el catéter rápidamente. Pero lo que vemos en realidad en México es que, por ejemplo, catéteres que están diseñados para durar 3 semanas, hay pacientes que los tienen 5 años, ¿no? O sea, todavía no tenemos un uso muy cuidadoso de los catéteres en nuestro país. Y por otro lado, hay un factor que todavía es más importante, que es, hay catéteres que tienen mayor impacto respecto al futuro de una fístula, respecto al sitio donde se colocan. Evidentemente, hay mejores posibilidades de que tú puedas crearle una fístula después a un paciente que le pusiste un catéter yugular que a uno que le pusiste un catéter subclavio, ¿no? Por ejemplo, no es una regla, pero habitualmente tienes una mejor expectativa de que te puedas tener una buena salida del brazo. No sé, ¿quieres complementar? Sí, básicamente es, como menciona Gabriel, evitar complicaciones para poder ofrecer la fístula. Pero si tienes un paciente con catéter, siempre buscan el acceso, como dice, ideal para el paciente. Siempre tratar de buscar su mejor forma de hacer la diálisis, su mejor calidad de vida y evitar a lo más que se pueda las tasas de complicaciones. Pero para eso hay que individualizar. Y efectivamente es una pregunta muy difícil de contestar, pero porque depende de varios factores, ¿no?, que tienes que tomar en cuenta.